Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo, donde exploramos la vida de grandes marineros y audaces exploradores que dejaron huella en la historia. Hoy nos adentraremos en el corazón del Caribe. A principios del siglo XVIII, un grupo de audaces piratas se apoderó de una pequeña isla y la convirtió en su paraíso. Conocida como la República Pirata de Nassau, este enclave se convirtió en el hogar de algunos de los corsarios más temidos del mundo. ¿Cómo lograron estos piratas crear su propia república? ¿Qué llevó a su inevitable caída? Hoy navegamos por las aguas turbulentas de la historia para descubrir la fascinante y breve vida de la República Pirata de Nassau. Acompáñanos para descubrirlo. Te invitamos a explorar el pasado con nosotros, entendiendo cómo los eventos históricos se conectan en un gran rompecabezas temporal. En esta ocasión para descubrir la vida y el impacto de este grupo de forajidos de alta mar. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado la piratería en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo. El auge de la piratería en el Caribe. Para poder entender la historia de la República Pirata de Nassau, debemos primero estudiar los factores que llevaron a su creación. En 1696, Henry Avery trajo al Fancy, su navío, cargado de 50 toneladas de marfil y 100 barriles de pólvora, sobornó al gobernador Nicholas Trott con dicho botín y con el mismo Fancy, permitiendo a los piratas poder operar con impunidad, pese a los intentos de las autoridades coloniales de reprimir la piratería, ya que adquirieron un poder económico y militar sin precedentes. Debemos tener en cuenta también los conflictos entre las principales potencias coloniales. España, Inglaterra, Francia y los Países Bajos estaban enzarzadas en numerosos conflictos, iniciando oficialmente el control pirata cuando una flota franco-española atacó Nassau entre 1703 y 1706, causando el desalojo de sus pobladores y dejando a la isla sin presencia real, con Nassau siendo tomada por corsarios ingleses y convirtiendo la ciudad en una anarquía, atacando barcos franceses y españoles, quienes se represaliaron quemando Nassau en respuesta. La fundación de la República Pirata. Hasta 1713 no empezarían a darse a conocer de manera más oficial. Tras la Guerra de Sucesión Española, entre 1700 y 1713, conflicto que se libró cuando Carlos II de España, también conocido como el Hechizado, murió en 1700 sin dejar descendencia y concluyó con la firma del Tratado de Utrecht. Muchos corsarios que fueron contratados para saquear barcos enemigos con el consentimiento real se quedaron sin empleo y se encontraban lejos de sus hogares, por lo que no dudaron en asentarse en Nassau, un enclave que fue escogido a propósito tanto por la ya mencionada debilidad colonial como por su ubicación estratégica, ya que contaba con un puerto natural ideal para refugiar barcos y estaba rodeada de aguas poco profundas que dificultan el acceso de los navíos de guerra. Nassau pronto se llenaría de personajes célebres como Edward Barbanegra Teach, Benjamin Hornigold, Charles Vane, Jack Calico Rackham, Mary Read, Anne Bonny, Sam Bellamy y Henry Jennings, con Benjamin Hornigold sirviendo como el mentor de Barbanegra, Sam Bellamy y Stede Bonnet, mientras que Henry Jennings lo era de Mary Read, Charles Vane, Jack Rackham y Anne Bonny, formando un gobierno unido pese a sus rivalidades e integrando la Flying Gang, famosa por sus incursiones a barcos de las potencias coloniales. Gobierno y vida en Nassau. La República Pirata de Nassau fue un experimento de autogobierno basado en la democracia y anarquía al margen del mundo colonial, funcionando como una sociedad organizada con normas propias, códigos de conducta y una economía basada en el comercio ilegal y en los saqueos obtenidos en alta mar. El gobierno pirata. Una democracia anárquica. Nassau, a diferencia de las monarquías que gobernaban los imperios coloniales, operaban bajo un sistema descentralizado y democrático que se caracterizaba por la elección de sus líderes por votación, con los piratas eligiendo a sus líderes de manera democrática. De hecho, Barbanegra fue elegido magistrado de la ciudad por esta medida, y pudiéndosele destituir si no cumplía con sus expectativas o abusaba de su poder, destacando también el Consejo Pirata, órgano que tomaba las decisiones de la República, entre ellas el gobierno de la misma, las estrategias de ataque y el reparto del botín. Poseían también un código pirata, que si bien no eran leyes escritas formales, impartían disciplina en la comunidad acerca de cuestiones como la relación entre la tripulación y al considerarse marginados sociales, no tenían reparo en aceptar antiguos esclavos y mujeres como tripulantes, como demuestran Anne Bonny y Mary Read. Tenían también, a diferencia de las sociedades europeas del momento, carencia de distinciones de clase o nobleza, y las disputas se resolvían a menudo con duelos y ejecuciones, como dictaba la vida pirata. Vida cotidiana.
La vida cotidiana en Nassau era muy distinta a los territorios coloniales, ya que era un refugio para corsarios, desertores, contrabandistas, mercaderes, piratas, bucaneros, filibusteros y otros. El sustento económico procedía del contrabando de mercancías y los saqueos en alta mar, con comerciantes corruptos viniendo a la isla para intercambiar suministros y ron por oro, especias y otros productos robados, dotando a la isla de riqueza, pero también de un modelo económico inestable, ya que el dinero ganado iba destinado a las tabernas, las reparaciones y el armamento. Al mismo tiempo también tenían tratos con comunidades indígenas. En los aspectos de la sociedad y vida, Nassau estaba repleta de tabernas donde los piratas y demás asistentes se entregaban al vicio, al juego y al ron, pero también discutían futuras expediciones de saqueo y no poseían religiones oficiales, aunque sí incorporaron supersticiones marinas como la famosa taquilla de Davy Jones. Sus viviendas eran improvisadas, ya fuera con barcos o chozas, y a pesar del espíritu de camaradería, también abundaban las rivalidades, ya fuera por motivos de botín, disputas por una mujer o desacuerdos en manera de pensar. Cuando no saqueaban, preparaban sus espadas, pistolas y mosquetes, entrenándose para su uso en combate. La respuesta de las potencias coloniales. A medida que crecía la reputación de la República Pirata, también lo hizo el temor de las autoridades coloniales, debido a los ataques a barcos mercantes, el saqueo de las colonias costeras y el auge del emergente mercado negro. Gran Bretaña. Al inicio, Gran Bretaña mostró indiferencia hacia la República Pirata de Nassau, en parte guiada por la negativa de algunos piratas como Hornigold, de no atacar a los barcos de la Armada Real y limitarse únicamente a atacar navíos de otros países como España, en palabras del pirata Thomas Barrow, Barba Negra. Él era gobernador de Providencia y la hará una segunda Madagascar, y espera que se la unan en el asentamiento de Providencia 500 o 600 sloops de Jamaica, como refuerzo para hacer la guerra a franceses y españoles, pero no a los ingleses, con los que no pretende inmiscuirse a no ser que sean atacados por ellos antes. Pero esta restricción pirata se relajó, y pronto comenzaron a atacar también navíos ingleses y la existencia del mercado negro, causando pérdidas económicas para la corona inglesa. España. A diferencia de Gran Bretaña, España se dispuso a actuar de manera inmediata contra la piratería, ya que llevaban sufriendo ataques de los piratas desde inicios del siglo XVII, promoviendo una política de tolerancia cero contra la piratería, reforzando su presencia naval en el Mar Caribe, enviando navíos de guerra para patrullar las rutas comerciales y destruir asentamientos piratas y ejecutando a dichos piratas de manera pública, a menudo ahorcándolos o los mandaban a trabajos forzados a las minas y plantaciones, pero no fue una tarea fácil dada la extensión del Imperio Español. Francia. Francia también fue atacada por los piratas, en menor medida, mas no obstante, respondieron fortaleciendo su presencia en el Mar Caribe, principalmente Santo Domingo y Martinica, apoyando indirectamente a España y Gran Bretaña, puesto que amenazaba también su propio comercio. Si te está gustando este video y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Caída. Pese a los éxitos que cosechó, la República Pirata enfrentaba numerosos problemas internos y externos que acabaron por sellar su destino. Factores internos. Hubo varios factores internos que influyeron en la caída de Nassau, destacando principalmente la falta de unidad de los piratas, ya que no había ninguna autoridad central en Nassau y eran de un carácter independiente y rebelde, con disputas entre los capitanes más influyentes como Baine y Hornigold, debilitando su capacidad para resistir la escasez de recursos debido a la disminución de ingresos traídos de los saqueos de alta mar, la indisciplina y desorden al estar marcada por el exceso, el caos, el juego y el desenfreno, impidiendo poder organizar una defensa efectiva contra los imperios. Factores externos. En el exterior, Nassau estaba siendo presionada por los imperios coloniales, ya que eran una gran amenaza para su comercio, en especial Gran Bretaña, quien, viendo que Nassau se había descontrolado completamente, envió al recién nombrado gobernador Woodes Rogers a restablecer el orden en la zona por los métodos que Rogers dispusiese necesarios, sabedor de sus experiencias previas en Madagascar. Expedición de Woodes Rogers. En 1718, Woodes Rogers llegó a Nassau acompañado de un contingente británico de varios buques de guerra y 1000 soldados, con un objetivo claro: ofrecer un indulto real hacia los que se rindieran, perseguir y ejecutar a los que se negasen y restaurar el control británico en Nassau. La reacción de los piratas fue mixta. Algunos piratas aceptaron el perdón real, como Benjamin Hornigold y John Cockram,
convirtiéndose en cazadores de piratas, mientras que otros como Jack Rackham y Charles Vane se negaron a aceptar el perdón y atacaron a los barcos de la Armada Real, huyendo de Nassau. Barbanegra se fue a Carolina del Norte antes de la llegada de Rogers. Sin apenas resistencia, Rogers, ni corto ni perezoso, se dispuso a restaurar de inmediato el orden en la zona mediante la fortificación de defensas y restableciéndose una guarnición militar para que los piratas no regresasen. Para los piratas que se negaron a aceptar el perdón, como Charles Vane, se establecieron tribunales acordes a la ley británica, aplicando castigos ejemplares y a menudo brutales a los que desafiasen al rey Jorge I. Consecuencias. Tras la caída de Nassau, los piratas perdieron no solamente un refugio seguro, sino también una base de operaciones importante, marcando el inicio del fin de la Edad de Oro de la piratería, con Barbanegra siendo emboscado y asesinado en Carolina del Norte en 1718 por las fuerzas británicas, al mando de Robert Maynard. Charles Vane fue capturado por la Armada Real tras haber sido reconocido por un antiguo conocido suyo en la bahía de Honduras, en el barco que lo rescató, después de haber sido abandonado en una isla desierta por la tripulación del Ranger. Hartos de su despótica forma de capitanear y ahorcado en 1721, Jack Rackham fue también capturado tras haber estado errando por el Caribe, junto con Anne Bonny, quien era su amante y estaba encinta de su hijo. Por eso le suspendieron la sentencia, ya que la ley británica no podía ejecutar a una mujer encinta. Y Mary Read, hallándose arrinconado por las fuerzas de Jonathan Barnett, quien seguía las órdenes del gobernador Nicholas Lewis, se emborrachó junto a su tripulación y finalmente fue ahorcado en 1720. El control británico se asentó sobre la zona y, por extensión, sus territorios en el Caribe, convirtiéndose en una base para proteger el comercio en las Indias Occidentales. Legado. Aunque su existencia fue breve, dejó un impacto duradero en la historia de la humanidad. Impacto en la historia marítima y la geopolítica. La caída de Nassau supuso el fin de la piratería organizada en el Atlántico, obligándolos a actuar a pequeña escala por las autoridades. Cesando de ser una fuerza importante en el comercio y el oficio de corsario, desapareció con la profesionalización de las flotas europeas. También supuso el incremento de las fuerzas navales de las armadas, establecimiento de castigos más severos y un desarrollo del comercio regulado, favoreciendo la expansión de las compañías comerciales. Legado cultural. El Código Pirata fue uno de los primeros experimentos con la democracia, avanzado para la época, ya que incluía preceptos como la elección de capitanes por la tripulación, la distribución equitativa del botín con reglas acerca de cómo se debían repartir los tesoros y siendo un refugio para los marginados de la sociedad. Impacto en el presente. Nassau hoy en día es la capital de las Bahamas y es un destino turístico popular para el turismo, aprovechando su historia pirata para la construcción de atracciones, museos y recorridos temáticos, donde narran la etapa que Nassau sirvió como una madriguera para piratas, con la Jolly Roger, bandera pirata, siendo el símbolo universal de la piratería. Influencias en la cultura popular. Aparece en el videojuego Assassin's Creed 4, Black Flag, como uno de los lugares que Edward Kenway puede visitar, contando entre sus amistades a piratas como Charles Vane y Barbanegra. Una de las zonas del manga One Piece, la isla de Hachinosu, es una nación pirata dominada por Marshall D-Teach, apodado Barbanegra y su flota, quien desea que la reconozca como una nación pirata por el gobierno mundial. Aparece en una de las series televisivas más interesantes de los últimos años, Black Sails, que terminó su cuarta y última temporada en 2017. Fue concebida como una precuela de La Isla del Tesoro. Sus protagonistas principales son el Capitán Flint, John Silver el Largo, Billy Bones y otros. Reflexión y conclusión. A pesar de lo caótico que fue la República Pirata de Nassau, fue un fenómeno único en la historia caribeña, planteando cuestiones importantes acerca sobre la autoridad, libertad y el orden social, presentando una alternativa más egalitaria y liberal en contraste con lo rígido de la sociedad colonial. Pero el mal gobierno y la falta de un modelo económico estable acabaron propiciando su caída. Pero a pesar de haberse colapsado, su espíritu seguía vivo en el imaginario cultural colectivo. ¿Qué opinas sobre este tema? Nos encantaría saber tu punto de vista, así que deja tu comentario aquí abajo. Gracias por ver este video, dedicarnos tu tiempo y acompañarnos en este viaje a través de la historia de los piratas. Si deseáis saber más sobre los grandes corsarios que surcaron el Caribe, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.